Esta es la revelación de la estatua de Fray Antonio Alcalde y Barriga. Me doy el derecho, como autor de la obra. Lo que vamos a hacer pues es empezar a destapar este mensaje oculto, esta denuncia encriptada. Las familias que buscan a los suyos hablan de 7,000 desaparecidas y desaparecidos. Tres palabras claves: memoria, verdad y justicia. Si Fray Antonio Alcalde viviera, hubiera sido muy normal que estuviera acompañando a la familia. La única manera de que se mantuviera era dejar el reclamo permanente en bronce. Arte contra el olvido. Un podcast para escuchar la voz del arte urbano que denuncia las heridas abiertas de la ciudad de Guadalajara. Arte contra el olvido. Un programa realizado por René de la Torre e Itzel Jimena Torres que te permitirá entender lo que hay detrás de las imágenes callejeras y lo que buscan provocar en quienes las miran. Guadalajara le debe a Fray Antonio Alcalde la construcción del Hospital Civil y la fundación de la primera universidad. Su legado representa un patrimonio arquitectónico, pero además es un patrimonio cultural marcado por los valores altruistas que estuvieron presentes en el carácter urbano de la ciudad de Guadalajara. Para cada uno de los problemas que a finales del siglo XVIII enfrentaba la ciudad, él propuso recursos y soluciones, siempre a favor de los más desfavorecidos. Para menguar el hambre, creó cocinas gratuitas en donde comían hasta 2,000 personas diario. Construyó las primeras casas de interés social en el barrio del Santuario y 100 telares para ofrecer trabajo. Enfrentó las epidemias que cobraron miles de vidas construyendo el Hospital Civil, un hospital de atención gratuita, y en favor de la educación, fundó la primera universidad en Guadalajara. ¿Se imaginan cómo sería hoy Fray Antonio Alcalde si viviera? ¿Qué haría o qué diría cuando se encontrara con una ciudad como es hoy Guadalajara, herida por tantas violencias? La administración pasada desaparecieron en Jalisco más de 9,000 personas. Alzamos nuestra voz para denunciar las condiciones alarmantes de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en México, y en particular en el estado de Jalisco. 5 de junio, día del halconazo tapatío. Somos familias incompletas, somos familias que estamos sufriendo porque no tenemos a nuestros familiares. Recientemente, las autoridades municipales y estatales han buscado enaltecer y mantener la memoria del fraile, dedicándole el nombre del nuevo andador peatonal del centro histórico de la ciudad. Además, se llevaron sus restos a la rotonda de las y los jaliscienses ilustres como el mayor reconocimiento a su labor. En 2018 se colocó su escultura y fue develada por las autoridades del estado. Se exhorta erijan a la brevedad la escultura correspondiente al benemérito del estado de Jalisco en el marco de la Plaza de los Jaliscienses Ilustres. Fuerte el aplauso. Esta es la revelación de la estatua de Fray Antonio Alcalde y Barriga. Gracias a todos ustedes, muchas felicidades a los jaliscienses también. El autor de esta obra es el escultor Alfredo López Casanova, quien además de ser artista plástico, ha sido un comprometido activista social. En 2019, la estatua de bronce cobró una nueva vida y voz con la intervención del mismo artista, en la que develó unas placas con mensajes alusivos a las voces de resistencia contra el olvido. Lo que hago es ocupar los espacios vacíos de la escultura, y la reacción que hice, pues voy a poner un mensaje. No son 3, somos todos, grabado sobre el libro que Fray Antonio Alcalde detiene al frente con ambas manos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Memoria, verdad y justicia. Y Jalisco,
6.503 desaparecidos. Todos estos mensajes aparecieron junto a los pies de la estatua. Como acto mágico que le diera vida, la intervención le dio una voz actual para sumarse a las principales denuncias sociales vinculadas a aquello que más le duele a la sociedad tapatía en la actualidad: la desaparición de personas. Para entender esta intervención es importante saber quién es Alfredo López Casanova. Lo que vamos a hacer pues es empezar a destapar este mensaje oculto, esta denuncia encriptada que estará cuestionando de manera permanente. Él es un artista comprometido desde que era estudiante de secundaria. En esa etapa participó en la lucha por los servicios públicos en las periferias de la ciudad. Tiempo después, cuando asesinaron al hijo del poeta Javier Sicilia y sus amigos en 2011, Alfredo y otros colegas tiñeron de rojo las fuentes del centro de la Ciudad de México. Expresarnos de manera gráfica, pintando las fuentes de rojo, simulando sangre, porque nos parece que nuestro país está inundado de sangre, con pintura vegetal. Otra acción fue la intervención de una placa dedicada a Gustavo Díaz Ordaz, quien era el presidente durante la masacre de los estudiantes ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. A la placa le colocaron el mensaje de asesino. Cualquier acción que arremeta en contra de la puesta de esta placa la consideraremos una acción de represión en contra del pueblo, en contra de la memoria que sale de las versiones oficialistas. Y podríamos seguir contando intervenciones, porque Alfredo López Casanova ha sido un incansable activista con las causas sociales. No es que haya sufrido una especie de conversión a partir de la tragedia, más bien la historia personal, la mía, es una lógica natural, una respuesta natural. Desde mediados de los años 80 ven acompañando familias de lo que le llaman la guerra sucia. En el tiempo en que no había una violencia tan desbordada, la militancia era de una lucha por los servicios públicos, en la zona periférica del Cerro del Cuatro. En la actualidad, Alfredo forma parte del colectivo Huellas de la Memoria, que surgió en mayo de 2013. Este colectivo se ha dado a la tarea de recordar a los desaparecidos, grabando suelas de zapatos con sus historias y colocando la fecha y lugar en el que se los llevaron junto a un mensaje amoroso de los familiares que los buscan. Luego, los grabados sobre las suelas se imprimen en hojas de papel o en mosaicos y se exhiben en exposiciones itinerantes. Estas sandalias son de Fausto Gómez, que busca a su hija. Y bueno, el mensaje es Marazuba, hija. Estas son las huellas de unos pies cansados que te siguen buscando. Así, el colectivo cumple con la misión de transmitir el caminar constante para hallar respuestas y personas amadas. Si tú ves Huella de la Memoria, es el uso de la técnica del grabado puesta al servicio de las familias. No es más que eso. Y si el grabado sirve para... Descubrimos que es una herramienta útil para esto, enseñarle a las familias a grabar, ¿no? En eso estamos ahorita. Una de las exhibiciones más representativas del colectivo fue el montaje del Muro de la Memoria, instalación en la que participó un grupo de familias buscadoras colocando las huellas justo enfrente a las antiguas oficinas de la Fiscalía General de la República en la glorieta Metro Insurgentes de la Ciudad de México. En este momento, en el muro que está aquí a mis espaldas, vamos a pegar las huellas de mi hijo y la fotografía de él, porque no queremos que la desaparición de Óscar quede en el olvido. Nuestra manera de acompañar a los padres es instalar los mosaicos de las huellas y las fotografías de los padres aquí, para que les recuerde a los responsables que no hacen nada o casi nada para solucionar problemas de las desapariciones.
Permaneció ahí desde enero de 2020 hasta abril de 2024, después de que los mismos trabajadores de la Fiscalía destruyeron y retiraron por completo el memorial. A las autoridades que están aquí presentes, que si en algún momento estas huellas son quitadas de acá, pues también ustedes son responsables. Algo parecido sucedió en Jalisco, esta vez con las huellas de Óscar Antonio López Enamorado, quien desapareció en 2010 en el poblado de San Sebastián del Oeste, que se ubica en la Sierra Madre Occidental en Jalisco. En enero de 2020, la mamá de Óscar colocó su mosaico memorial afuera de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco. La imagen, las huellas con la foto de mi hijo tendrán que quedar para siempre aquí porque mi hijo sigue desaparecido, porque yo tengo derecho a la memoria y voy a poner la imagen de mi hijo donde quiera. Pero tuvo menos suerte. Lo retiraron en menos de una semana. La idea es poner al servicio en esta coyuntura y en este nivel de gravedad del país las pocas destrezas que uno tiene, ponerle al servicio a la gente. Otra de las intervenciones recientes de Alfredo López Casanova se vinculó al caso de los 3 estudiantes de cine del CAP que fueron desaparecidos el 19 de marzo de 2018 en Tonalá, Jalisco. Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos habían estado grabando un video para sus actividades escolares en la Casa 1. Fueron interceptados en Avenida Nuevo Periférico Oriente por 2 vehículos, de los cuales descendieron 6 sujetos del sexo masculino fuertemente armados. Alfredo decidió actuar nuevamente, impulsado por la coyuntura. La noticia lo estremeció. En ese momento, él estaba trabajando la escultura de Fray Antonio Alcalde, que había sido encargada por el gobierno del estado para colocarse en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres. Estaba, desde que pasó lo de los muchachos de cine, estaba terminando la escultura y estaba muy al pendiente, y en el término del modelado de la escultura, el gobierno estatal emitió sus conclusiones, tratando de construir una verdad histórica, versión Jalisco. Fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos, para quitarles la vida, y posteriormente sus cuerpos fueron disueltos en ácido para que no quedara rastro de ellos. La autoridad ministerial... Yo no me esperaba una conclusión tan rápida y tan devastadora. Además de devastadora, fue la chispa que llevó a los estudiantes y a las familias de los desaparecidos a manifestarse en la glorieta de los niños héroes, hoy convertida en la glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara. La consigna "No son 3, somos todos" convocó a las familias buscadoras a un espacio en común para acompañarse en la tragedia y gritar con más fuerza sus exigencias de justicia. Todo lo que sucedió aquella primavera de 2018 también conmocionó a Alfredo. Y entonces uno se pregunta qué puede hacer. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Y yo qué podría hacer, no? Y entonces estaba terminando la escultura, estaba a punto de sacar moldes y dije, bueno, voy a hacer eso. El artista escondió las 4 frases en la escultura y la entregó. Esta fue colocada en la rotonda en diciembre de 2018 sin que nadie se imaginara lo que escondía en el bronce. Pasaron los meses y llegó el 19 de marzo de 2019, el primer aniversario de la desaparición de los 3 estudiantes de cine. Fue entonces que Alfredo y las mamás de los estudiantes develaron los mensajes ocultos que estaban ya puestos en la escultura. Yo me doy el derecho, como autor de la obra, de hacer lo que yo quiera, en la medida de que yo cumplo con el requisito de que se pareciera. La reacción que hice, pues voy a poner un mensaje. Lo mío fue una intuición, o sea, esta cosa en las letras fue una intuición y fue un chispazo momentáneo y cambié producto de una rabia. Durante este acto subversivo, Alfredo develó sus mensajes emitiendo el siguiente comunicado. Fray Antonio Alcalde será una escultura incómoda para las autoridades municipales y estatales. Les recordará la pesadilla y el terror que estamos viviendo.
Efectivamente hay un contrato y el contrato estipulaba ciertos acuerdos, que es hacer una escultura bien hecha, que se pareciera al personaje. Lo único es que yo me reservo el derecho. Son las acciones que hacen las familias, y este es un poco eso, que son acciones casi como en defensa propia en un contexto de violencia. Me parece que señalar una crisis de inseguridad es evitar que a alguien le siga sucediendo lo que está pasando. En ese sentido es en defensa propia. En la transmisión de Facebook realizada por el medio de comunicación local Zona Docs, se ve a Alfredo acompañado de las mamás de dos de los estudiantes, la de Daniel Díaz y la mamá de Marco García. Ellos están descubriendo los mensajes encriptados en la escultura de Fray Antonio. La policía no tardó ni 10 minutos en llegar al lugar de los hechos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Disculpe, ¿por qué están haciendo eso? Sí, yo tengo el derecho de hacerlo. Sí, pero necesito un permiso. Luego se lo doy. Ahorita déjenlos terminar. Fue hasta que terminaron el develamiento que un nuevo policía se acercó a Alfredo para informarle que estaba retenido, que no se podía ir. En ese momento en el que se estaba haciendo la escultura, había órdenes de detenernos. Los policías que estaban ahí, que no nos dejaban irnos, y en ese lapso de 1 hora y fracción se generó momentáneamente una tendencia a Twitter. Sí. Entonces dijeron, no, que se vaya, ¿no? Alfredo apeló a su derecho como artista de la obra, argumentando su autoría, y que la escultura debía conservarse tal y como la había planeado. También dirigió una carta al entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que se publicó en algunos medios de comunicación. En ella lo hacía responsable de la crisis de las desapariciones en Jalisco. Para ese día que yo destapaba eso, yo lo dejé muy claro, que la escultura estaba registrada ante derechos de autor, no la podían mover. Entonces alterar una escultura que está registrada, el que tiene derecho a mandarlo soy yo. En mi carta lo que yo planteo es que si Fray Antonio Alcalde viviera, hubiera sido muy normal que estuviera acompañando a las familias, porque lo que hizo en su contexto y en su época respondió a lo que había de necesidades, ¿no? Con esta acción, Alfredo le dio presencia y vida a Fray Antonio Alcalde, ya no como una estatua de bronce impávida al dolor, sino como el obispo filántropo que se dedicó a crear obras de caridad para la humanidad doliente de esta ciudad. Para la historiadora Verónica Vallejo, quien es autora del capítulo El grito de la estatua, desapariciones y memorias insumisas en la historia reciente de Guadalajara, los monumentos están siendo disputados. Por un lado, se integran al régimen del poder oficialista con narrativas monolíticas y excluyentes que imponen una ciudad ideal. Esta estatua aquí, en la rotonda de los jaliscienses ilustres, solemne recinto que constituye parte del patrimonio histórico fundamental de nuestro estado, de nuestro municipio, en pleno corazón de Guadalajara, la ciudad. Pero por otro lado, estas intervenciones pueden inscribir utopías y reclamos sociales ciudadanos. Verónica dice que pueden leerse como una poderosa subversión de la narrativa histórica oficialista de Jalisco. En la transmisión que Zona Docs se realizó el día del descubrimiento de Fray Antonio, se escucha a Alfredo hacer un recuento de las personas desaparecidas en México y Jalisco hasta ese entonces. En el país existe la conservadora cifra de 45,000 desaparecidos y desaparecidas, cifra reconocida por las propias autoridades federales. En Jalisco, las familias que buscan a los suyos hablan de una cantidad de 7,000 desaparecidas y desaparecidos,
pero las autoridades lo niegan y hablan de una cantidad menor que rondan los 4,000. Han pasado 6 años y esas cifras casi se han triplicado. Hoy Jalisco suma más de 20,000 personas desaparecidas y en todo México hay más de 127,000. En ese análisis de las estadísticas, una se pregunta, ¿cómo es posible que las cosas hayan empeorado tanto y tan rápido? La desaparición forzada no reconoce colores, no reconoce credos, no reconoce situación económica, no reconoce estudios, no reconoce nada. Comparar el número actual de personas desaparecidas con el número que Alfredo López Casanova dejó plasmado en bronce hace apenas 6 años convierten a la escultura de Fray Antonio Alcalde en una marca de tiempo. A ver, es una estrategia que quiere señalar permanentemente un acontecimiento. Poner las leyendas que contiene la escultura es contextualizar un suceso que en ese momento específico está ocurriendo. Se convierte como una especie de cápsula de tiempo, una idea de fijar un acontecimiento y medir el nivel de deterioro, ¿no? Y lo que señalábamos era llamar la atención no solo al gobierno del Estado. Al gobierno del Estado había que señalarle su responsabilidad directa y indirecta en las desapariciones. También era un llamado a la sociedad civil, a la sociedad en general. Yo sé, y lo decía yo en ese contexto, en ese momento, que sabíamos que nuestro gesto iba a ser un pálido gesto que se iba a apagar muy pronto y iba a quedar en el olvido, ¿no? Y que la única manera de que se mantuviera era dejar el reclamo permanente en bronce. En una ciudad tan grande y acelerada como es hoy Guadalajara, la permanencia es casi una ilusión. Todo parece moverse. La ciudad se convierte en una máquina de sucesos suspendidos que borra memorias. Esto favorece al olvido y a la indiferencia generalizada hacia las situaciones de violencia e inseguridad que viven miles de personas en cada rincón del país. En este paisaje desolador, surgen voces que actúan por visibilizar el dolor y por dar voz constante a las exigencias de paz y justicia. Entre estas acciones, se ha recurrido a la creación y colocación pública de los llamados antimonumentos. El primero de ellos se dedicó a denunciar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y fue instalado en 2015 en medio de la avenida del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Alfredo López Casanova no considera que su escultura de Fray Antonio Alcalde pueda ser considerada un antimonumento. En todo caso sería un contramonumento, ¿no? En el fondo la definición de antimonumento y contramonumento es casi similar, ¿no? Sí. Lo único que lo hace diferente es el atrevimiento de haber puesto los textos ahí. Es que no me atrevo, no sé. O sea, esa definición, yo creo que fue un gesto. Una llamada de atención, decía. Una llamada de atención, un momento de rabia, de enojo de alguien. Sus frases están ahí para quien las quiera leer. El fraile es portavoz de los reclamos de distintos contingentes sociales. La escultura tiene otra frase que es un reconocimiento a la lucha de las madres argentinas que acuñan 3 palabras claves, que es una demanda que se ha convertido también para nosotros, y que la solución es memoria, verdad y justicia. Si no hay justicia, ¿para qué queremos la memoria? Si no hay verdad, no hay justicia. Pero si no hay memoria, ni verdad, ni justicia, lo que está sucediendo es la repetición de los hechos. El artista deja de ser un creador solitario.
En su arte tiene lugar la intersección entre la creación estética, el reclamo social y la participación ciudadana. Es un arte que busca intervenir los monumentos oficiales con la denuncia, pero que busca también despertar las conciencias y que establece un arte social de colaboración con los sectores que sufren en carne propia el problema de las desapariciones. O sea, esta acción no es una acción del escultor, ¿no? Es en todo caso el uso del ciudadano organizado, militante, que aprovecha las destrezas del escultor y tiene de alguna manera un momento de una posición, no es privilegiada, de una coyuntura específica que permite hacerlo. Sí creo que lo que nosotros hacemos es una forma de acompañar a las familias de desaparecidos, pero sí señalamos que el problema de la violencia es estructural. El arte público es una invitación a la creatividad de voces y mundos posibles. Hoy en día encuentra una renovada misión, que es ser una herramienta del compromiso social. A mí me parece que ahí está la clave. Estar innovando constantemente, también hacer acciones de dislocación. Si alguien puede ayudar a construir iniciativas novedosas, sucesos y herramientas, son pintores, diseñadores, escultores, bailarines, poetas, todos estos, porque somos formados con un montón de herramientas. Yo le comento a los que tienen herramientas, es necesaria su participación, pero su participación generosa, consciente y de preferencia anónimas, respetuosas también con las familias y como un ciudadano cualquiera, ¿no? En este episodio hemos destacado que la escultura de López Casanova inscribe la memoria negada en el patrimonio. A pesar de que la obra de la escultura en bronce del fraile utiliza el recurso plástico que es típico de la monumentalidad gubernamental, que ha sido definido por el historiador Luis González y González como historia de bronce, la creación de Fray Antonio Alcalde, con la inscripción de mensajes de reclamo social, la transformó en un contramonumento que recrea al fraile comprometido con las causas del presente y que le da voz a las demandas ciudadanas vigentes. La escultura puede ser también instrumento de la voz viva que clama por evidenciar las memorias suprimidas por el poder. Resulta ser un arte contra el olvido, pero también es un arte disidente que denuncia y exige justicia. Arte contra el olvido es una producción independiente de René de la Torre e Itzel Jimena Torres. Es un podcast hecho con los resultados de investigación antropológica que trata sobre el arte y las violencias en la ciudad de Guadalajara. Te invitamos a escuchar otros episodios más de nuestra misma serie. Agradecemos a las personas entrevistadas que colaboraron en este episodio y damos crédito del uso del contenido, de la transmisión en vivo durante el descubrimiento de los mensajes ocultos en la estatua de Fray Antonio Alcalde, que fue un trabajo realizado por Mario Marlo para Zona Docs el 19 de marzo de 2019. De la lectura del mensaje grabado en las sandalias del buscador, Fausto Gómez, en voz de Marina Mejía, para un video publicado en el perfil de Facebook de Huellas de la Memoria el 28 de abril de 2021. Y de la declaración de Ana López Enamorado al colocar las huellas de su hijo afuera de la Fiscalía de Derechos Humanos de Jalisco, que forma parte de un trabajo periodístico realizado por Dalia Sousa para Zona Docs el 23 de enero de 2020.